Hola, muy buenas para todos ustedes que continúan en línea con su canal. Vamos a disertar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo este tema que está en el titular del slide, comprendiendo el proceso para conocer a Dios. Este es un tema que nosotros debemos manejar, conocer, dominar, apropiarnos de él, ¿sí? De tal forma que nosotros podamos compartírselo a una persona. Estamos dentro del enfoque de nuestra actividad misionera, como es la de compartir el Evangelio a demás personas, ¿sí? ¿Por qué no conocen ellos de Dios? ¿Por qué no han visto la luz cuando Él decía que era la luz en este mundo, ¿cierto? Jesús, la luz del mundo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué no la ven? Sencillamente porque están ciegos espiritualmente. Entonces se trata de llegarles a ellos con el mensaje de la palabra, ¿sí? Diciéndoles entonces, ¿sí? Las palabras del mismo Primera de Juan 4:14. Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Por eso esa es la razón por la cual nosotros estamos compartiendo el mensaje. Nosotros no ganamos 5 centavos con esto, ¿sí? Pero nos ganamos sí una satisfacción muy grande, un gozo inefable por compartir, por ser instrumentos de Dios. ¿Por qué? Porque somos testigos de ello, que hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. El texto preciso es Proverbios 4:18, texto áureo. Tal es la luz que crece en un corazón hasta que el día se perfeccione. ¿Sí? Fíjense que aquí habla de un proceso. Es que estamos ante un Dios de procesos. Todas las cosas que el Señor hace parte de un proceso para determinado fin. ¿Sí? Entonces, tal es la luz que crece en un corazón hasta que el día sea perfecto. Estábamos diciendo que el hombre natural no concibe las cosas de Dios, dice la palabra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él no es espiritual. ¿Por qué? Porque él está ciego, ciego espiritualmente. Por eso él no ve la luz que crece en su corazón, ¿sí? Entonces, esa es la idea de nosotros, ¿sí? Cumplir con una misión. Es llevar esa luz para que crezca en el corazón de estas personas. Sea perfecto. El capítulo 9 del Evangelio de San Juan, del 1 al 38, todo el capítulo, ¿sí? Nos narra este evento que sucede cuando Jesús encuentra a un invidente, una persona ciega, congénita, ¿cierto? Nació invidente. La religiosidad que acompañaba a todo el pueblo judío hasta ese entonces, ¿sí? Los hacía ciegos también. Ellos eran ciegos espiritualmente. Ellos no comprendían muchas cosas. Para ellos, la ley de Moisés era lo máximo y a tal punto se debían que los hacía celosos. Ellos eran celosos desde su religión. Entonces, el proceso para conocer a Dios. Juan 9, todo el capítulo 9 de Juan. Tengamos presente que de los 4 evangelios, el único que habla sobre este milagro fue el evangelista Juan. Solamente en él se refiere a esto. Y es porque Juan, el evangelista, se preocupó por detallarnos. ¿Sí? Este es tal vez uno de los puntos más detallados que hay en toda la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, Dios había dicho, ¿cierto? Había afirmado, yo soy la luz del mundo, el versículo 5 de ese capítulo 9, ¿cierto? Este ciego no podía ver a Jesús, pero al lavarse en el Siloé, en el estanque de Siloé, sus ojos se abrieron, ¿cierto? No porque hubiera visto a Jesús, sino porque sencillamente porque había escuchado de Jesús. Este señor era ciego de nacimiento, él no conocía a ningún Jesús, él nunca lo había visto, pero sí había escuchado de él, ¿sí? Le creyó a él que era el Hijo de Dios y hizo otra cosa más, le acató, es el versículo 7, ¿cierto? Obedeció, ¿sí? A las cosas que el Señor le había dicho. ¿Qué había hecho Jesús entonces, ¿cierto? Jesús había tomado polvo, ¿cierto? ¿Cierto? Le echó saliva, hizo una masa, ¿cierto? La remesó, sí, la amasó, ¿cierto? Lo cual era un día sábado, era un día de reposo, ¿sí? Y amasar esto significaba trabajar, significaba remover la tierra, ¿sí? Entonces los judíos tan religiosos, ¿sí? Condenaron, censuraron la obra de Jesús porque no podía ser de Dios siendo que él está trabajando en un día sábado.
Y este señor, aún ciego, ¿sí? Ya Jesús le había frotado sus ojos con esa masa que había hecho y todavía estaba ciego. Jesús no le había dicho nada, absolutamente nada, ni el ciego tampoco le había pedido que lo sanara, ¿sí? Él, todavía ciego, ¿cierto? Tenía que ir a buscar el estanque de Siloé, ¿cierto? Y fue a buscarlo aún ciego, dando palos de ciego, ¿sí? Ir hasta el estanque, lavarse donde Jesús le había indicado, o sea, obedeció. Y allí se le abrieron sus ojos, ¿cierto? Fue cuando él escuchó, creyó y obedeció que se le abrieron sus ojos espirituales, pero también sus ojos físicos. Y ahora vio más claro, comprendió la situación, ¿cierto? Mire, ningún proceso de conocimiento es posible si no hay atención, ¿cierto? Si no hay credibilidad, si no hay un acatamiento a lo que la palabra de Dios dice. Repito, ningún proceso de conocimiento de Dios es posible si no hay atención, o sea, y si no hay la dedicación para buscar de Dios, si no hay la credibilidad, si no cree en lo que está leyendo y si no obedece lo que está haciendo, no hay ningún proceso de conocimiento. El proceso para conocer a Dios, entonces, sí se manifiesta cuando el invidente habló de un Señor llamado Jesús. ¿Qué había pasado? ¿Sí? Él regresa viendo, ¿sí? Feliz, dichoso, gozoso de haber visto la luz. Y entonces los fariseos se le allegaron a él. Fíjense que estos señores religiosos no se acercaron a Jesús para preguntarle qué había pasado con este hombre que venía ahora y estaba viendo, ¿sí? Ellos enfocaron su atención fue en ese hombre, ¿sí? El hombre siempre buscando al hombre para sus cosas, no buscó a Dios, ¿cierto? Ese detalle utilizado por el evangelista se refería al método. Mire, ese método que utilizó Jesús, ¿sí? Que tan diferente a los demás métodos que utilizó Jesús para sanar, para liberar, ¿sí? Para salvar, ¿sí? Fue un método totalmente diferente, ¿sí? A Dios le hubiera quedado mucho más fácil decir sencillamente, sé sano, que abre tus ojos y listo. Solamente bastaba su palabra para sanarlo, ¿sí? Pero este hombre llegó a impactarse por eso que había sucedido, ¿sí? El Señor le untó sus ojos, ¿sí? Fue y se lavó, porque como le habían quedado embarrados, fue y se lavó en el estanque y sus ojos se abrieron, ¿sí? Es un método bien diferente. Pero es que Dios no hace las cosas siempre de la misma manera. Dios siempre busca innovación, creación, ¿cierto? Dios nunca contesta nuestra oración de la misma forma como le contestó a otra persona, ni como le contesta a otros, ¿cierto? Ni hace la respuesta a una persona le puede decir que sí, a otra persona le puede decir que no para tener un niño, por ejemplo. ¿Sí? Yo recuerdo el caso de Daniel, mi primo hermano, mi padre espiritual, cuando él se casó, ¿sí? Entonces ellos felices que porque ya estaba embarazada y toda esa cosa, y en el séptimo mes creo que fue que ella perdió a su niño, ¿sí? Una respuesta no también es una respuesta, ¿sí? Un sí es una respuesta, un no también lo es, ¿cierto? Cada uno está en el plan de Dios y su poder siempre es tan sorprendente. Sus métodos siempre son los más humildes, siempre son los más prácticos. Dios no es alguien que está almidonado, ¿cierto? A una camisa de fuerza, ¿sí? Para hacer sus cosas. No, Él siempre busca algo con un propósito para cada uno, ¿cierto? Usar su saliva para hacerlo y untárselo en los ojos del invidente era causa de repugnancia, ¿sí? Por eso lo censuraban, ¿sí? ¿Cómo le ocurre hacer semejante cosa? Se le va a infectar los ojos, etcétera, ¿cierto? Es que de lo más despreciable al hombre, ¿cierto? Dios hace maravillas, ¿cierto? ¿Sí? Todo esto había impactado a este señor, ¿cierto? ¿Sí? Y lo único que sabía era que se llamaba Jesús, ¿sí? Lo aprendió allí. Este método carecía de poder curativo. Mire, hoy en día, ¿cierto? Y a través de toda la historia se ha pegado de este pasaje para hacer este tipo de, pretender hacer curaciones con este tipo de métodos, de coger un lodo, ¿cierto? Untárselo, ¿cierto? Y vaya y se lava, y tal cosa así. El método no tiene poder curativo. Lo que tiene poder curativo lo da la palabra que Dios pronuncia, lo da la palabra que Dios da, ¿cierto? Cuando confiamos en lo que Dios ha dicho y actuamos de conformidad, actuamos en consecuencia.
Ese era Jesús, y ese era Jesús el que se había anidado en el corazón de este invidente. El proceso para conocer a Dios, ¿cierto? Implica también que este señor habló de Jesús como un profeta. Vamos a ver por qué lo tachó de profeta. Él que conocía de todo eso, pero sus ojos aún ya estaban claros, aclarándose, ¿cierto? ¿Sí? Y también llegó la luz del Señor a su corazón. En la costumbre judía, los profetas podían actuar prescindiendo de guardar. O sea, los profetas perfectamente podían actuar sin tener en cuenta el día de reposo. ¿Sí? Los profetas, no más. Es una costumbre judía. ¿Sí? Y entonces, de pronto esta fue la razón por la que el invidente calificó a Jesús, ¿cierto?, como un profeta. Y con eso entonces se los quitaba de encima, porque ya, claro, los religiosos fueron a buscarlo a él y le hicieron un cuestionario, toda una entrevista, ¿cierto? Pero tendenciosa la entrevista con tal de escarnecer a Jesús. Entonces él, para quitárselos de encima, ¿cierto? Conocía, había escuchado el texto en Juan 12:42, ¿cierto? ¿Sí? Que los profetas podían obrar sin necesidad de hacer guardar el día de reposo. ¿Sí? Juan 12:42, ustedes lo leen allá. Ya había un grado amplio de comprensión. Fíjense que ya había sabiduría en este hombre, ¿sí?, que era ciego. ¿Él cuándo había leído eso? Nunca. Pero Dios le puso en su corazón decirle eso, ¿cierto? Que él era un profeta. Versículo 17. Los religiosos prefirieron escuchar más al invidente que a Jesús. Lo tenían asediado y él se los tenía que quitar de encima, ¿cierto? El hombre de hoy también busca más la opinión de tanto charlatán que impone sus teorías. Estamos hablando de filósofos, estamos hablando de sociólogos, estamos hablando de falsos profetas, estamos hablando de falsos pastores, estamos hablando de tanto charlatán que hay hoy en día y siempre los ha habido y siempre los va a haber, ¿sí? Así no tengan resultados para mostrar. Jesús siempre demostró con obras, siempre demostró con su poder para sanar, para liberar, para perdonar. Pero los religiosos decidieron no atenderle. ¿Quién? Usted les va a hablar del Señor, ¿sí?, de su capacidad para hacer tantas cosas. ¿No? ¿Ya les parece que eso no cabe? Está fuera de orden. El proceso para conocer a Dios, en tercer lugar y último, ¿sí?, implica que este hombre fue tan impactado, ¿cierto? Y dijo a los religiosos, ese hombre era el Hijo de Dios. Versículo 38, ¿cierto? Ustedes lo ven allá, ¿sí? La ceguera espiritual del hombre era y sigue siendo tan evidente, ¿sí?, empecinados en no creer en las obras de Jesús, así las estuvieran viendo con sus propios ojotes, ¿cierto? Y es más, entonces pretendieron de que las demás personas, ¿sí?, como ese ciego de nacimiento, ¿cierto?, no vayan a creer en ese Jesús que había aparecido en el panorama, en el escenario. Entonces, los religiosos, ¿sí?, los fariseos, pretendían evitar que otros hombres escucharan a este ciego que él estaba comentando a todo el mundo, el milagro que había operado Jesús en él. Pero entonces los religiosos pretendieron limitarlo, ¿sí? Y entonces, ¿qué hicieron? Lo expulsaron, ¿cierto? La estrategia demoníaca, ¿cierto? El diablo siempre interesado en que el hombre no se entere de la capacidad del Señor para hacer cosas prodigiosas. Lo expulsaron de la sinagoga, ¿cierto? Según él dice el versículo 34. Lo expulsaron. Esto era supremamente importante porque era para atemorizar a la gente, ¿cierto? ¿Sí? Porque significaba un trato idéntico al que se le daba a un leproso. O sea, trataban a estas personas que expulsaban como un leproso, y eso lo vimos hace días, ¿cierto? El leproso tenía que ser aislado, ¿sí?, de la tribu, ¿sí?, del pueblo, lo sacaban a un lado, ustedes vayan y se mueren solitos allá, y es más, tienen que decir, soy inmundo, ¿sí? O sea, le coartaban su personalidad, ¿sí? Tenía que declararse aislado por completo de la población. ¿Aislarlo para qué? Pues para evitar que contagie a otras personas, los leprosos, pero estos también, para evitar contagiar con esa nueva doctrina cristiana, ¿cierto? ¿Sí? Que llegara a otras personas más. Entonces, por eso dice en Juan 12:42 que esa era la razón por la que muchos creían en Jesús, lo ocultaban porque no querían ser expulsados de la sinagoga. Acordémonos que ellos, sí, lo vimos en las clases de los martes, los judíos siempre amaban, adoraban la sinagoga, adoraban el monte
Sinaí, que fue donde fue proclamado la ley, ¿sí? Ahora teníamos entonces el monte de Sión, donde estaba la palabra de Dios, ¿sí? Pero así lo hubieran expulsado, Jesús salió a su encuentro. Todos lo despreciaron, pero Jesús salió a su encuentro. Tal y cual como salió a tu encuentro. Salió a ti para rescatarte y también a mí. Este ciego de nacimiento nos representa a todos. Miremoslo por qué. ¿Sí? Desde nuestro nacimiento somos moralmente ciegos, incapaces de discernir a Jesús, la luz del mundo. Los ojos de nuestro corazón deben ser abiertos para poderlo ver. ¿Sí? Y eso lo leen ustedes en Efesios 1:18. Los ojos de nuestro corazón deben ser abiertos para nosotros poder ver. ¿Sí? La palabra de Dios, ¿sí?, representada en las aguas de Siloé, del estanque de Siloé, nos hace descubrir a Jesús, al enviado de Dios, porque allí se nos abren entonces nuestros ojos espirituales. Cuando nosotros reposamos en la palabra, comenzamos a ver las cosas más claras. ¿Sí? Se abren nuestros ojos espirituales. Gracias a esa palabra, entonces, nuestros ojos se abren a la luz de la vida. Por eso era que al comienzo del capítulo Jesús decía que era la luz de este mundo. Creemos que Jesús es el Salvador, el Hijo de Dios, y proclamamos con gozo: habiendo yo sido ciego, ahora mis ojos ven. El versículo 25. Este es el mensaje que hemos de predicarle a la gente del común, que llevarle a las personas, que si Jesús es la luz del mundo, ¿por qué el hombre no la ve? Sencillamente porque está ciego espiritualmente. Nuestro mensaje apuntará a ese objetivo: llevarle el mensaje a esa persona de tal forma que pueda ver su gloria. Amén. El Señor te bendiga hoy y siempre.